La parábola de la higuera. Gamaliel Calderón Mata. Editorial Palibrio, 2012. Disponible en archivo PDF y en papel. Prólogo. Prefacio. Capítulo 1. Aprendan la parábola de la higuera. Capítulo 2. Cómo abordar la profecía bíblica. Capítulo 3. El misterio escondido en Dios. Capítulo 4. Las 7 visiones del profeta Daniel. Capítulo 5. Las 70 semanas proféticas, o la sexta visión de Daniel. Capítulo 6. Crítica al dispensacionalismo. Capítulo 7. El tiempo del fin según los profetas. Capítulo 8. La mujer vestida del sol. Leyendo este libro de Gamaliel Calderón Mata, noto a un individuo que mira a multitudes ir por distintos canales, que conducen a diferentes direcciones, guiados durante años por un mapa preprogramado, mientras él vuela saliendo de un canal y yendo a otro, en busca de una segura dirección, mediante la elaboración de su propio mapa. Hay demasiado celo en cada denominación en cuidar su propia doctrina aprendida de sus líderes, hasta el extremo de desechar tanto a sus hermanos de otras denominaciones. Incluso partes fundamentales de la Biblia, si no coinciden con la parte que defienden, cuando lo más sensato es buscar la convergencia de los puntos aparentemente disímiles, en la convicción de que no hay contradicciones en la Biblia. Tantas cosas se asegura que sucederán de un modo, y hay señalamiento de falsos si no se piensa igual, y muchas veces como nos lo muestra la misma Biblia, las cosas terminan por cumplirse del modo menos esperado. La Trinidad y la unicidad de Dios, la fórmula bautismal, el rapto, el anticristo, el milenio, la reconstrucción del templo, la gran tribulación y tantos otros aspectos han separado la posible unidad cristiana por aspectos secundarios que ni los mismos apóstoles entendieron en su momento. Sin referirme a detalles, pues son varios, el pastor Gamaliel se atreve a mover estructuras que durante décadas han sido enseñadas de un modo, aun cuando el transcurrir del tiempo haya probado su imposibilidad y su necesaria revisión. Es pues, esta revisión, lo que invita y atrapa en la lectura de esta interesante obra, que les recomiendo escudriñar con la Biblia abierta, y también el entendimiento. H.A. Voz en el desierto. Seudónimo. Profesor titular a dedicación exclusiva de la Universidad Nacional Experimental Politécnica, Antonio José de Sucre, Venezuela, jubilado. Posgrado en docencia universitaria. Articulista en periódicos regionales. ¿Qué señal habrá de tu venida? Yo siempre he pensado que las señales en la profecía bíblica son como las señales en los caminos que aparecen en el tiempo y lugar exacto para alertarnos de la proximidad de lo que avisan, y uno debe estar apercibido en el camino para reconocer cada señal esperada, y así poder tomar la dirección o acción correcta, por lo que este libro es para mí el mejor mapa del fin de los tiempos que todo cristiano debe ir conociendo. He ahí la importancia de la pregunta de los discípulos y la advertencia y la revelación del Señor al responderles. Ahora lo tengo bien claro, por la aportación de este libro, dada por la revelación de Jesucristo a sus siervos los profetas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús Moreno Tovar, predicador del Evangelio. Creo firmemente que este libro, La parábola de la higuera, ha surgido como fruto de la inspiración divina, pues al escudriñar en el verdadero espíritu de la profecía, que es Jesús, nos invita a revisar, en general, nuestro conocimiento bíblico y a reconocer el certero mensaje dejado por el Señor en una de las parábolas más llamativas y penosamente mal entendida e interpretada por diversas corrientes doctrinales tradicionales. Personalmente, la lectura de este libro me ha llevado a meditar y a cuestionar mi propia capacidad inquisitiva respecto a la verdadera revelación dada por medio de los profetas, sufridos, dignos y valientes portavoces de la revelación de los misterios y voluntad divina. Me ha obligado, con gusto, a confrontar mi propio andar, a la luz de la revelación bíblica profética. Y no solo eso, sino que ha dado respuesta a muchas interrogantes que hasta ahora tenía respecto al pueblo del pacto, Israel, y a nuestro papel, como gentiles, en el gran plan de salvación de Dios. Clamo a Dios, amado lector, que al leer este precioso material, la parábola de la higuera, reciba del Señor la sabiduría y revelación divinas que le lleven a conocer su voluntad para el futuro de la humanidad, al analizar la señal clara dejada en la parábola, el reverdecimiento de la higuera.
Israel, de manera a estar preparado para la pronta venida del Señor, vigilante, obediente a su propósito y anclado en la roca de salvación que es Jesús. Maranata. Abogada Julia Elizabeth Bogado, postgrado en Técnica Legislativa, Gestión Pública y Tutoría. Directora de comisión en la Cámara de Diputados de Paraguay. Pese a que tengo leves diferencias como maestro bíblico, no puedo dejar de ver la alabanza y el sentido revelador de la persona de Cristo Jesús en esta obra. Creo que es un buen libro que todos podemos disfrutar y aprender, revelador, interesante, cristocéntrico y profético. Maneja una interfaz de fácil comprensión y dinámico. Realiza un estudio hermoso sobre las figuras proféticas, y nos trata de explicar de la manera más sencilla la adecuada manera de interpretarlas y aplicarlas para el correcto fin de revelarnos al Señor. Y nos aporta una posible respuesta a lo que el Maestro nos quiso decir. Roger Casco. Ha sido misionero en Honduras, y actualmente administrador de la página Visión de Profetas. Acabo de leer tu libro, y literalmente me descalcé las sandalias, ya que estuve sobre Tierra Santa. No recibirás de mí ningún elogio, ya que no soy alabancioso. A mí no me importa cuál haya sido tu instrucción, cuán preparado estés, cuántos fueron los libros que leíste, los conferencistas que hayas escuchado, lo buenos que han sido tus maestros, y lo agotador de tus estudios. No desmerezco tal realidad, pero repito que nada de eso importa. No puedo decir que tu libro sea bueno, o muy bueno, que me haya gustado algo, o mucho. Nada de eso importa. Lo que sí sobrecoge, lo que sí humilla profundamente, es reconocer que no sé nada, pero que Dios suplió con la abundancia de su gracia mucho más de lo que pudiésemos imaginar. Es por eso que no te encomio a ti, pero a Dios alabo porque Él te haya dado esta gracia, y porque tuvieras a bien compartirla. No podrías tú haber escrito este libro si el Espíritu de verdad no te hubiera guiado a toda verdad. Su lectura muestra que se ha seguido la ley fundamental de la hermenéutica, la Biblia explica a la Biblia, de modo que no se da la impresión de que convenzas a nadie, sino que es la misma palabra de Dios la que convence, de una manera ordenada y armoniosa. Sin duda que siempre el primer paso es el de percibir la verdad en la palabra de Dios por la iluminación del Espíritu Santo, y el segundo compartirla, como bien has hecho al escribir y publicar el libro. Confío que nuestro buen Dios que te confirió la especial gracia de entender y escribir de modo que fueses entendido, arbitrará también los recursos necesarios para su mayor difusión. Ricardo Esteves Carmona. Ricardo Esteves Carmona es un estudioso de las Escrituras por más de 4 décadas, además de un investigador de la historia, prácticas y doctrinas eclesiásticas. Plantea una revisión constante de la teología, sobre la base de que la verdad es inmutable, pero nuestra comprensión de ella es progresiva. Actualmente, integra las comisiones directivas nacionales de SIM, en Uruguay, como presidente, y OM, en Uruguay, como secretario. Autor del libro Una verdad que asusta, por la editorial CLIE. Dedicatoria. A Dolores Parra, mi preciosa esposa, quien siempre ha compartido conmigo la maravillosa aventura de escudriñar los misterios bíblicos. Por ceder su tiempo, dar su cariño y expresar muchas palabras de ánimo para la realización de esta obra. Reconocimientos. Para la realización de esta obra en primer lugar yo reconozco a aquel que dijo: sin mí, nada podéis hacer, Jesucristo, de quien me viene la vida, la fuerza y la inspiración para escribir sobre estos sagrados temas. También debo mencionar la colaboración del pastor Genaro López Vázquez, consiervo mío en el ministerio con el cual he discutido y puesto a prueba los puntos que en este libro se exponen. Reconozco su valiosa colaboración y consejos y la agudeza que tiene de Dios para examinar estos temas. Agradezco también los justos comentarios que sobre este libro han hecho hermanos y amigos y que aparecen en la primera página. Que Dios bendiga ricamente a estos siervos y siervas que participaron en la realización de esta obra. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7, y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Eclesiastés 11, 1, 2. Prefacio. Este escrito tiene el objeto de divulgar con celeridad algunos puntos de la profecía bíblica que me fueron revelados estando en un retiro personal para buscar el rostro del Señor Jesucristo en ayuno y oración.
Hoy presento a mis lectores una tesis o enfoque distinto sobre la parábola de la higuera y la generación que no pasará, y que para mí, ha arrojado más luz sobre el cuadro general profético bíblico. Hoy, en Israel, la generación que no pasará, está a punto de manifestarse ante el mundo. ¿Cómo reaccionarán los fieles discípulos de Jesucristo de todo el mundo, ante la generación Natanael, compuesta de verdaderos israelitas que muy pronto se levantará y manifestará en Tierra Santa? Escucha y apercíbete, iglesia, porque este es el tiempo. Gamaliel Calderón Mata, Mexicali, Baja California, México, enero de 2012. Capítulo 1. Aprendan la parábola de la higuera. Mateo 24, 32, 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesucristo nos propuso una parábola profética. ¿Qué significa la parábola de la higuera de Mateo 24, 32? ¿Y cómo se relaciona con la frase? Les aseguro que no pasará esta generación. Nuestro Señor Jesucristo respondió a las preguntas directas que le formularon sus discípulos en Mateo 24 respecto de 1. La destrucción del templo. 2. La señal de su venida. 3. Y del fin del mundo. Y como parte de las respuestas les ofreció la parábola de la higuera. Muchos estudiosos de la Biblia han propuesto y sostenido que la higuera reverdeció desde que Israel fue declarado un estado reconocido por la ONU en 1948 o desde que fue tomada por los judíos la ciudad de Jerusalén en 1967. Nos ha sido enseñado que esa es la aplicación correcta de la parábola propuesta por nuestro Señor Jesucristo. Mientras que yo sé que el establecimiento del moderno Estado de Israel es una grande señal profética, así como también lo es la conquista de la ciudad de Jerusalén y son acontecimientos proféticos de importancia capital en la profecía bíblica, afirmo a la vez que ninguno de estos acontecimientos constituye en sí mismo el reverdecimiento de la higuera. Para considerar la interpretación de que la higuera no representa nada especial sino que solamente es un símil empleado para decir que, así como la higuera y todos los árboles reverdecen cuando el verano está cerca, así se deben cumplir todas las señales para entender que el reino está cerca, véase el capítulo 8 de este libro, en el subtítulo, ¿por qué les hablas por parábolas? Antecedentes sobre la interpretación tradicional de la higuera, y la generación que no pasará. La explicación tradicional de muchos maestros de escatología nos dice que la higuera reverdeció en 1948 cuando Israel se constituyó ante la ONU en un estado, o bien desde que en 1967 Jerusalén fue reconquistada por los judíos en la Guerra de los 6 días. También nos dicen que, en relación a estos hechos, Jesucristo afirmó que no pasará esta generación, y que esta frase significa que la generación que vio el establecimiento de Israel y la toma de Jerusalén no morirá, sin que antes venga Jesucristo, y por consiguiente venga también el fin de esta era, o el fin del mundo. La ilusión matemática en profecía. Bajo estas premisas, tan fácilmente aceptadas, e inmediatamente y de manera natural se dio inicio entre los estudiantes y los mismos maestros de profecía, a esos cálculos matemáticos tan famosos, de los cuales la mayoría estamos más que enterados. Contemos 40 años desde el año 1948 y sacaremos, si no la fecha exacta, pues el día y la hora nadie sabe, al menos, el año del fin. A. El Estado judío más 40 años igual 1988. B. La reconquista de Jerusalén más 40 años igual 2007. Más ilusiones matemáticas proféticas. No hace falta mencionar que aquellos primeros cálculos fallaron. Y entonces se nos dijo, tomemos ahora el Salmo 90, 10 y asignemos 70 años como el tiempo de una generación, y restémosles los 7 años de la tribulación. Y de nuevo sobrevino entre los estudiantes otra tanda de cálculos especulativos. C. 1948 más 70 igual 2018, menos 7 igual 2011. D. 1967 más 70 igual 2037 menos 7 igual 2030. ¿Qué decir del 2011?
Sabemos que fue una especulación fallida. Sin embargo, estas expectativas y métodos son las que generalmente se siguen manejando en muchos círculos cristianos. Esto es un error. Hay que aclarar que tanto maestros y estudiantes hemos actuado de buena fe. Si no podemos saber el día y la hora, al menos tratemos de obtener una posible aproximación al año del advenimiento de Jesucristo a la tierra. Después de todo, ¿no están para ese fin, esos pasajes, y esas figuras? También escuchamos la insistente exhortación de los muchos promotores de las escuelas o posturas proféticas que nos dicen: señores, hay que abrir y leer el libro de Apocalipsis, pues tenemos la exhortación de hacerlo en el mismo libro. Y pensamos, ¿por qué no tratar de interpretar las profecías y símbolos para hacernos con un diagrama exacto de todos los acontecimientos proféticos? Repito, no existe mala fe en todo esto, pero es necesario aclarar algunas cosas. En primer lugar, esa esperanza de poder llegar a conocer el año de la venida del Señor, es algo totalmente antibíblico, así como también lo es la práctica de contar un número de años desde un evento, X, hacia adelante, para así conocer el cuándo de otros eventos profetizados. La parábola de la higuera no nos fue dada con ese enfoque ni para ese propósito. No es cierto que podamos conocer y dominar todo el cuadro profético bíblico, con la precisión tal como para poder elaborar un diagrama exacto de todos los eventos del tiempo del fin. Además, es falso el que usted o yo tengamos verdadera autoridad en el campo de la profecía bíblica, solo por habernos graduado de algún seminario, por tomar cursos intensivos, o por devorar con avidez cada libro de profecía bíblica que sale al mercado. Hay muchas cosas que sencillamente no son como nos las presentan los actuales maestros de Biblia. En tiempos bíblicos, se manejaban las cosas de una forma muy diferente, y con distintos principios. Un cambio personal de mentalidad. Siendo apenas un adolescente cuando por primera vez escuché sobre estas teorías y enfoques proféticos, no pude menos que emocionarme ante las grandes expectativas que implicaban los cálculos ya referidos. Pero cuando fui llamado por Dios a estudiar para ingresar al ministerio pastoral, y una vez en el ejercicio de pude enterarme y comprobar que aquello que se nos presentaba, como el último conocimiento en profecía, únicamente equivale, en buena ley, a las mejores opiniones de hombres inteligentes, y en algunos casos no tanto, que en su época, nos presentaron sus puntos de vista, su exégesis personal, todo lo cual, y en el tiempo de ellos, parecía tener cierta lógica, coherencia y factibilidad. Después, el mismo desarrollo de la historia contemporánea, puso de manifiesto que aquellas respetables opiniones de los maestros que nos antecedieron, no correspondían a la realidad de los hechos que ahora estábamos presenciando. Yo mismo fui testigo de algunos cambios o ajustes en la enseñanza sobre la profecía bíblica. Fue una cosa muy curiosa para mí. La enseñanza escatológica evolucionaba. Por ejemplo, mis maestros de Biblia me habían informado que sobre la marca de la bestia se decía, antes de mi generación, que sería grabada en la frente o en la mano derecha con tinta china, el mejor sistema indeleble de aquel tiempo. Luego surgieron las diversas opiniones de los predicadores que nos señalaron los números del seguro social asignados por el gobierno. Se pasó de ahí a los códigos de barras, las tarjetas de crédito, la credencial electoral, y hoy está de moda el famoso micro, o biochip. No hay duda. Las escuelas, e interpretaciones escatológicas, evolucionan. Pero como todo estudiante sabe, los profetas de la Biblia no manejaban así las profecías bíblicas y su cumplimiento. En concreto, las teorías, enfoques e interpretaciones de los textos bíblicos que se nos enseñan sobre profecía bíblica, han probado ser adaptables, y aun desechables, con el paso del tiempo. Yo aprendí que en este y otros campos de la enseñanza bíblica, esa autoridad que emana de aprobar satisfactoriamente los estudios de teología sistemática y escatología, no confiere facultad verdadera al predicador, al maestro o al conferencista, sino solamente aquella de conocer y comentar las diferentes opiniones de quienes le precedieron, y que afirmaban saber algo sobre el tema. Por el estudio de la palabra de Dios pude enterarme que existe el concepto de revelación, del que hay muchos ejemplos en la Biblia, por el cual Dios se place en mostrar sus verdades y misterios a aquellos individuos que menos esperaríamos, siendo esto el descontento, y muchas veces el enojo de quienes se presentan como los eruditos en el campo.
Aquí algunos ejemplos de materias y principios que nos enseñan en nuestros seminarios. Daniel 2:30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Daniel conoce e interpreta el futuro y las figuras proféticas en virtud de su ministerio, no de sus propios estudios o investigaciones, y todo su libro sostiene el mismo principio. Daniel 12:8-10. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Como leemos, Daniel no puede saberlo todo sobre el tema profético. Además, la correcta interpretación o entendimiento de esa porción profética en particular, según aclaró el ángel Gabriel, debía llegar a su tiempo, y solamente una clase de personas la comprenderían. Ni a Daniel, ni a Juan Apóstol, el escriba del Apocalipsis, le fue explicado todo. Esos profetas no tenían el diagrama escatológico completo y a detalle. Pero nosotros, paradójicamente, afirmamos tenerlo. Antes de entrar de lleno en el tema del reverdecimiento de la higuera y la generación que no pasará, estoy mencionando brevemente el gran obstáculo en la mentalidad de la iglesia moderna que se opone a ese concepto bíblico de recibir revelación sobre los misterios de la Escritura, por gracia de Dios, en humildad, y por virtud de un ministerio. Antes de entrar de lleno en el tema del reverdecimiento de la higuera y la generación que no pasará, estoy mencionando brevemente el gran obstáculo en la mentalidad de la iglesia moderna que se opone a ese concepto bíblico de recibir revelación sobre los misterios de la Escritura, por gracia de Dios, en humildad, y por virtud de un ministerio. Una escuela se opone a un concepto revelado. Examinemos esta escena. Los tres insignes apóstoles del Cordero son invitados a recibir una revelación. Mateo 17:9-12. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo, No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús, les dijo, A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Aquí tenemos un buen ejemplo de cómo una escuela particular de interpretación de las Escrituras se oponía a la revelación que les daba el Hijo del Hombre. Exactamente lo mismo sucede hoy, cuando hombres inteligentes nos dieron su mejor opinión, y hoy día, los estudiantes y graduados de estas escuelas, no hacemos sino sostenernos en lo que aquellos dijeron, porque, siendo estudiantes, ¿cómo podríamos hacer de otra manera? En la lógica de un estudiante no puede ni debe desafiarse esa sintética autoridad, es decir, la de esa escuela o postura ya establecida, la que por cierto, no es, ni puede ser, responsable de lo que se enseña hoy, siendo ya muertos los hombres quienes propusieron y nos sembraron esas ideas, premisas y posturas, las cuales continúan siendo incuestionables para la gran mayoría de seguidores. En la visión de la transfiguración, Jesucristo les aclara a los suyos, quienes eran hombres sin letras, Hechos 4:13, que aquellos maestros habían malentendido la mención profética sobre Elías, y que ésta, ya se había cumplido, habiéndoles a ellos pasado de noche. Aunque les señala también un Elías futuro en Mateo 17:11. Los sabios del tiempo de Jesucristo ignoraban muchas cosas de las Escrituras, aun siendo los maestros de Israel. Juan 3:10. Hoy nos sucede lo mismo. Llegamos a un punto donde ya no podemos aceptar las límpidas y directas declaraciones de los profetas y apóstoles de la Biblia, sencillamente porque chocan con nuestra escuela o postura ya preestablecida. Por mi parte, yo nunca he dejado de leer y analizar a los llamados expertos en profecía bíblica.
pero ahora lo hago, con la certeza de lo que es Biblia, lo que es idea, es opinión, es tradición, es postura, es obstinación, dureza de corazón, o es ignorancia, incluida la propia. He descubierto que en estos campos es muy importante, tanto para alumnos como para maestros, tener la capacidad personal y la plena libertad de decir, no sé, cuando en realidad no comprendemos los pasajes o los misterios bíblicos. También, uno de los más grandes obstáculos para llegar a discernir correctamente un punto bíblico, es creer que ya lo sabemos. No se puede añadir agua a un vaso lleno. Si creemos y sostenemos que ya lo sabemos todo sobre un asunto bíblico, entonces el Espíritu Santo va a batallar mucho con nosotros para corregirnos al respecto, y hacernos crecer en conocimiento. Esta breve digresión ha sido solamente para ventilar un poco a mis lectores sobre cuál es la forma en la que yo percibo y abordo hoy los temas de profecía bíblica. Disciernan la parábola. No calculen fechas. Notemos las palabras de Cristo. De la higuera. Aprended la parábola. ¿Se nos dice acaso que hagamos algún cálculo matemático? Ciertamente no. Más bien se nos exhorta a comprender, a discernir lo que esta parábola quiere decirnos. Aprendan esta lección de la higuera. Biblia latinoamericana. Tomad esta comparación sacada del árbol de la higuera. Torres Amat. De la higuera. Aprended la analogía. Dios habla hoy. En esta frase, Jesucristo no nos manda a hacer algún cálculo matemático de años hacia adelante, a partir de algún evento. Pero, al parecer, los consabidos cómputos especulativos están motivados por los versos 33, 34. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Las frases conoced que está cerca y de cierto os digo, que no pasará esta generación, pareciera que nos invitan a calcular el tiempo. En realidad, el saber la cercanía del gran advenimiento de nuestro Señor Jesucristo sí es un concepto bíblico, pero no es bíblico el tratar de computarlo. Dios siempre se maneja en la Biblia por profetas, por señales, por figuras y parábolas, y no por cálculos matemáticos. Entonces, lo delicado del asunto es: si primero erramos en discernir la parábola de la higuera, las aplicaciones de los versos 33 y 34 también serán erróneas. Lo primero es discernir correctamente la parábola planteada y solo entonces entenderemos los demás conceptos. Ya hemos comprendido la parábola de la higuera y lo que trata de transmitirnos. Y si no, ¿cómo aplicar una parábola si aún no la entendemos? El notable uso de esta figura. Es muy notable el uso de la figura de la higuera en la Biblia. ¿Por qué razón Jesucristo emplea 2 veces en los relatos del Evangelio la figura de la higuera? Mateo 24, 32, Lucas 13, 6, 9. Porque una tercera vez Jesucristo trata con este árbol, maldiciéndolo literalmente, de tal manera que se secó completamente. Marcos 11, 12, 14, 20, 21. Si la higuera representa a la nación de Israel, ¿por qué en este tercer acto la higuera se seca hasta las raíces? ¿Acaso fue desechado del todo Israel? Y le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Otra pregunta que ha inquietado a los estudiosos es: ¿por qué Jesucristo maldijo a la higuera por no tener fruto, sabiendo, como nos dice el evangelista, que no era tiempo de higos? ¿Qué cosa, o a quién representa la higuera en la Biblia? Estas y otras preguntas serán contestadas a lo largo de este libro. Pongamos mucha atención a las citas bíblicas que se refieren a esto para poder desentrañar el significado de esta inquietante analogía profética. ¿Quién, o qué es la higuera? Los estudiosos nos dicen, y tienen razón, que la higuera es una figura que representa a la tierra y al pueblo de Israel. Son los profetas mismos quienes emplean esa figura para referirse al pueblo de Israel y su tierra. Aquí algunas citas bíblicas, por demás claras. Joel 1, 6, 7. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Joel profetiza después de la transmigración de Israel a Babilonia por Nabucodonosor.
Él pronuncia juicio para su propio pueblo, y para las naciones que los esparcieron y se repartieron la tierra de Israel. Joel 3, 1, 3. Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Babilonia es ese pueblo innumerable que subió y descortezó, destruyó, la higuera de Dios, el pueblo de Israel. En este pasaje, la figura de la higuera es aplicada directa y llanamente a ese pueblo y a su tierra. Dos elementos esenciales de referencia profética: tu pueblo, y tu santa ciudad. Es muy importante notar la mención que hace el profeta Joel de los dos elementos proféticos esenciales en la profecía bíblica. 1. A causa de mi pueblo. 2. Y partieron mi tierra. Este importante detalle no debe pasarse por alto, pues es sobre estos dos elementos fundamentales que el tiempo profético de las 70 semanas fue echado, o trazado. Estos dos elementos, el pueblo y la ciudad, están en boca de todos los profetas. Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas: 1. Sobre tu pueblo y sobre 2. Tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, y concluir el pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sin duda alguna, son dos los elementos sobre los que está trazado el tiempo y el plan profético: el pueblo de Israel, y la ciudad santa, Jerusalén. Podemos afirmar, basados en lo que dijeron los profetas, que si el pueblo de Israel, o la ciudad de Jerusalén llegaran a ser completamente borrados de la escena mundial, y lo fueran para siempre, entonces la profecía bíblica habría fracasado. Tal es la importancia de estos dos elementos que son los incuestionables e indiscutibles puntos de referencia en profecía bíblica. Ahora bien, es un dato muy interesante y polémico, que el templo o santuario de los judíos no aparezca como una referencia profética de importancia capital en la Biblia, aunque sí lo enfatizan en algunas posturas escatológicas. Un enfoque profético ignorado. Hay un claro énfasis que el profeta hace, y este énfasis, o podríamos llamarlo enfoque, es el mismo que ha pasado desapercibido cuando se piensa en la parábola de la higuera. Joel 1, 7 dice textualmente: asoló mi vid, y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. En buena ley, yo no debería ignorar la vid en mi comentario de Joel 1, 7, como intencionalmente hice al principio. El texto referido no nos habla solamente de una higuera. Entonces, ¿por qué enfatizar solamente la higuera para mis propios fines didácticos e ignorar la figura de la vid? Esto, por supuesto, no es una buena práctica de estudio ni de una exposición sana de las Escrituras. Es así como nos desviamos poco a poco de los verdaderos, o mejor dicho, de los conceptos esenciales de tales figuras proféticas, malentendiéndolas. En realidad, en toda la Biblia, los profetas no hacen énfasis ni en la vid ni en la higuera. Y entonces, ¿cuál es el enfoque correcto? El énfasis está en el fruto. Si examinamos detenidamente las escrituras relativas, nos daremos cuenta que todos los profetas enfatizan una sola cosa: el fruto. Después de todo, ¿para qué querría un hombre plantar una vid o una higuera en su campo, si no es para obtener los frutos, y unos de buena calidad? La higuera, como todo árbol frutal, está hecha para fructificar. Esto es lógico, pero se pierde de vista. Dejemos que los árboles hablen por sí mismos. Jueces 9, 10, 13. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? La higuera y la vid conocen su función y su objetivo mucho mejor que los intérpretes modernos, que nos enfatizan otras cosas. En el estudio de esta figura profética, hagámonos esta pregunta:
¿Para qué se cuida una higuera? Proverbios 27:18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor, tendrá honra. Amados hermanos, la enseñanza es: Dios busca fruto en Israel. En el siguiente texto, la esposa, figura profética, es llamada por el esposo cuando la higuera ha cumplido su función. ¿Cuál es esa función? Cantares 2:13. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. La higuera debe echar higos, y la esposa se levanta al encuentro del esposo. El que lea, entienda, dijo el evangelista. Veamos este otro pasaje. Oseas 9:10. Como uvas en el desierto hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron. Seguramente, el lector juicioso y observador, notará que el verdadero énfasis de dicho texto no está en la higuera, o en la vid, sino en las uvas y en los higos. Ahora, en el siguiente pasaje, ¿dónde está el enfoque del profeta? Jeremías 24:1-9. Después de haber transportado Nabucodonosor rey de Babilonia a Jeconías hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas. Y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos. Higos buenos, muy buenos. Y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios. Porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra. Por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. No cabe la menor duda. El énfasis en las escrituras no está en la higuera misma, sino en el fruto de ella. Los individuos de entre el pueblo de Israel son esos higos buenos, o malos. Este es el verdadero enfoque. Esto es lo que espera Dios de su pueblo Israel. El fruto. Otra vez. ¿Dónde está el énfasis en los siguientes pasajes? Jeremías 8:13. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja. Y lo que les he dado pasará de ellos. Mateo 21:19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Un árbol frutal debe dar fruto. De hecho, es un oprobio que un frutal solo dé hojas. Fue drástica la acción del Señor con la higuera estéril. El Señor le había dado tiempo, pero en vano. En la naturaleza, es muy raro que una higuera no fructifique, porque es uno de los frutales más fecundos, y responde bien en todas las altitudes. En otras palabras, en la naturaleza, una higuera no tiene excusa para no fructificar. Lucas 13:6-9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después.
Esta es una parábola dada a los oyentes en Jerusalén, cuando se les exhortaba al arrepentimiento. Noten el reclamo: ¿para qué inutiliza más la tierra? Atención. La reconquista de la tierra de Israel se torna inútil a los ojos de Dios si no se da el fruto esperado en el pueblo. No hay duda. La existencia, y aun la supervivencia de la higuera, dependen de su fruto. Si la higuera o la vid no dan su fruto, se torna inútil su existencia. Cuanto más si se la ha cuidado con esmero. Isaías 5, 1, 7. Bien, pues ya hemos encontrado el enfoque correcto para la interpretación de la parábola de la higuera, la cual Jesús nos desafía a discernir. En concreto, no se trata en esa figura solo del establecimiento del país de Israel en sí, y tampoco se trata solamente de la reconquista de Jerusalén en 1967. Si bien, estos eventos históricos son lógicamente imprescindibles para todo el proceso del plan divino, no son sino los medios naturales para que al fin se dé ese fruto tan esperado que enfatizaron todos los profetas en las Sagradas Escrituras. Véase Jeremías 24, 6, 7. Una moderna polémica infundada. El país de Israel, por sus mismas leyes, actualmente abriga las hordas de homosexuales que año con año abarrotan las calles de Tel Aviv en el desfile gay más grande y popular de Medio Oriente. Por hechos y situaciones como estos, muchos devotos líderes cristianos ponen en tela de duda que el Israel de hoy sea ese pueblo santo del que nos hablan las Escrituras. Nos dicen: ¿hasta qué punto el Israel moderno puede considerarse un pueblo santo? Muchos predicadores, apasionados por el tema del sionismo, y por esa interpretación parcialmente equivocada del reverdecimiento de la higuera, nos han vendido una imagen falsa, o exagerada, de lo que es hoy el moderno pueblo de Israel. Para ellos, la higuera ya reverdeció con el retorno del pueblo judío, la reconquista de la tierra, y el desarrollo secular de la nación judía. Pero ya en mis tiempos de estudiante, yo escuchaba las veladas objeciones a aquellas enardecidas enseñanzas contra el diabólico antisemitismo, con el cual, que quede bien claro, estoy en contra, pero que, por la misma actitud radical y desmesurada de los expositores, magnificaban en demasía al moderno Estado judío, y a los propios judíos, revolviendo y confundiendo los conceptos bíblicos más elementales en cuanto a diferenciar entre lo que es un judío de sangre, un israelí, y un verdadero israelita. Romanos 9, 6, Juan 1, 47, 48. Este sentimiento projudío, exagerado y distorsionador de la realidad, dio lugar, y sigue dando, a esas inútiles prácticas de predicadores de raza gentil poniéndose la famosa kipá a la hora de predicar en las congregaciones gentiles, en una franca violación de las instrucciones del apóstol Pablo. También se levantan predicadores mesiánicos y sus deslumbrados seguidores, algunos de los cuales, líderes y seguidores, a duras penas dominan su propio idioma, queriendo hablar, enseñar y disputar Biblia, en el idioma hebreo. Algunos de ellos, han mal aprendido algunas palabras hebreas, pero ya se ostentan como expertos. Se exhorta también a las iglesias a amar a Israel, sin definir claramente de qué exactamente estamos hablando. Solamente cuando conocemos y tratamos directamente con los judíos, y no solo con los liberales o con los que no guardan la Torá, llegamos a darnos cuenta de la realidad mundana y la calidad espiritual que ellos tienen, por sus mismas prácticas, actitudes y hechos. En algunos casos, incluso algunos de sus maestros, rabinos judíos, han resultado terribles estafadores, abrigándose bajo ciertas ideas que les permiten veladamente despojar a los ingenuos gentiles. Los miembros de la iglesia gentil transformados por el Espíritu de Dios y que procuran vivir los principios de santidad, poco a poco van tomando conciencia de que han sido víctimas de un espejismo religioso cuando del Israel moderno se trata, espejismo que nos fue vendido quizás sin mala intención, por los exagerados predicadores projudíos. Tampoco han faltado las estafas de parte de predicadores gentiles, quienes se han aprovechado de esta moderna efervescencia que existe en la iglesia por acercarse a lo judío, entre comillas. Volved a vuestras raíces judías, nos dicen algunos autonombrados rabinos, estafadores y simoníacos, que en realidad son de raza gentil, y que han hecho todo un negocio del tema, llegando a la falsificación misma de la Biblia para sus propósitos de mercadería.
Me refiero aquí a esos que dicen ser judíos y no lo son. El llamado Código Real, por ejemplo, se ofrece al público como una versión hebraica del Nuevo Testamento, cuando en realidad es una paráfrasis personal del autor, muy torcida, del Nuevo Testamento. Apocalipsis 3:9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por supuesto, también debo aclarar que hay muchos hombres de buena fe que participan, y están a favor de Israel, y cuyos motivos son honestos y sus enfoques son claramente equilibrados. Aclarando mi postura personal, antes de que usted me juzgue mal, o me acuse de ser un antisemita maldito, permítame aclarar mi postura en este asunto. Yo no apoyo, ni me junto, con nadie que se levante en contra del Estado judío y del pueblo de Israel como tal. Esto no es aconsejable, pues el juez de ellos, como de todas las naciones, es Dios mismo. No olvidemos que ese pueblo ocupa un lugar muy particular en la historia y en el corazón de Dios. Abstengámonos por nuestro propio bien, de maldecir a Israel, o de oponernos a la existencia y supervivencia del Estado y del pueblo judío. Usted estaría resistiendo al mismo Dios de los cielos. Este no es un libro antisemita, o antisionista, y su autor tampoco lo es. Esto, sin embargo, no quiere decir que debamos confundir los términos proféticos, y que exageremos las expectativas en cuanto a lo que hay que esperar, en lo espiritual, del moderno Estado de Israel. Como ya señalé, lo que se dice y se espera de ese pueblo, comparado con lo que se observa y se vive actualmente en Tierra Santa, ha sido motivo de mucha polémica en los círculos cristianos. Para comprobar esta realidad basta con leer en línea un buen periódico de Israel. Podemos así tomar el pulso a la nación judía. Pero, siempre ha existido un remanente fiel, nos dicen los predicadores projudíos más equilibrados, citando las Escrituras. Ese es un enfoque correcto y sano, con el cual yo sí estoy completamente de acuerdo.